Antes del día de Navidad, mi abuelo José seleccionaba el mejor tocón para quemarlo lentamente en Navidad. Lo tenía al lado de la lumbre de la cocina. Lo usaba de silla para arrimarse al fuego. Le encantaba tostarnos pan para darnos la merienda. Y nosotros nos sentábamos alrededor de él, mientras nos contaba cuentos y historias. Abuelito, ¿cuál es el animal más grande del mundo vivo? Le preguntaba con curiosidad, pues la ballena azul mide como 9 elefantes unidos por la trompa. Respondió con su leve sonrisa. Mi abuelo fue maestro del pueblo. Enseñó a muchos niños y mayores a leer y a escribir. A mi abuela le enseñó también, y gracias a ello, leía y escribía cartas a las familias, y les cobraba una peseta o bien lo que le pudiesen dar, de comida para sus hijos. Mi abuelo en aquella época también cobraba por trueques. Si bien había poco dinero, la gente del campo le pagaba con un saco de harina, papas, lo que fuere a cambio de sus lecciones. El hambre y la necesidad dan el ingenio. Por eso siempre debéis tener hambre por saber, nos decía mi abuelo muchas veces. Me encantaba recoger la aceituna los pocos días antes de Navidad. Mi abuelo tenía un bancal de 14 olivos y 4 almendros, siendo un trabajo muy duro para un niño de ciudad. Mi hermano y yo recogíamos los suelos mientras mi padre y mi abuelo variaban los olivos. Llegó el momento, la Nochebuena estaba aquí. Mi abuelo puso el Nochebueno en la lumbre. Se iba quemando poco a poco, y la casa se calentaba mientras iba llegando toda la familia. Canciones y villancicos te embriagaban en un ambiente de amor y felicidad. Las zambombas y las panderetas sonaban en un hermoso acompañamiento. En todas las canciones, en el aguinaldo, los roscos de vino, mantecados y polvorones completaban un ciclo familiar con todos los vecinos. Yo quedaba entusiasmado y emocionado al sentir tan cercana y llena de cariño la vida en el pueblo en estas fiestas. En la ciudad no sentía la misma magia. Al día siguiente quedaban los rescoldos del Nochebueno. Buenas eran sus ascuas para seguir calentando la casa y sus braseros. Mi abuelo cogía su pala y rellenaba cada uno de ellos. Como buen imprudente de ciudad, alguna vez metí un pie entre las enaguas y salí chamuscado al tocar el brasero. Se aprende rápido con estímulos. Después de Reyes volvimos a nuestra casa, la ciudad. Un piso rodeado de vecinos desconocidos que apenas te saludaban. Autómatas programables para ir siempre estresados de un sitio a otro. Mis padres hablaban con mis abuelos brevemente por conferencia entre comunidades autónomas. Las llamadas valían un riñón y siempre había lágrimas cuando colgaban. Siempre sabían a poco. Su imagen era estoy más gordillo o más estropeado para saber un poco cómo estaban físicamente. No como actualmente con las videoconferencias o las fotos de estado del WhatsApp o las del Facebook por Instagram por TikTok. Ya no olía a tierra mojada o sentía el frío en mis huesos cuando me destapaba de la cama, cubierto por kilos de sábanas y mantas para ir a orinar. Desgraciadamente, mi abuelo murió a los 65 años. Mi padre fue a su entierro con mi madre en su Renault 14 gris plata, con culo de pera. Ese día voló y llegó, en 7 horas en un viaje que tardábamos 10 o 12 horas comparadas. Teníamos miedo en casa que les pasara algo, porque no merecía la pena correr ya, pero era muy buen conductor. Camionero como era, fue un trámite fácil que no lograría resucitar a su padre. La siguiente Navidad fue un poco triste al llegar y ver que mi abuelo no estaba. Mi abuela ya vestía de negro y discutía con mi padre. El luto se lleva dentro, mamá, no hace falta que sigas estas costumbres. Le decía mi padre a mi abuela. Llevaré lo que se me antoje, era mi marido. Le decía mi abuela. Y así siguió ella hasta que murió con 87 años rodeada de sus nietos. Entré en la cocina y allá estaba preparado el último tocón que había traído mi abuelo para pasar la Nochebuena. El Nochebueno era de una madera marrón claro casi dorada. Lo veía muy especial. Te vas a mear en la cama, me decía mi padre mientras me veía jugar con el fuego, sentado en el Nochebueno del abuelo. Me estoy tostando pan, papa, le decía con la mirada perdida, añorando las historias que nos contaba alrededor del fuego. Mi abuela se dislocó el hombro antes de llegar nosotros, al resbalarse un día en la calle que tenía el suelo congelado. No se lo pudieron colocar y le costaba hacer ciertos movimientos, como el de retorcer la fregona o mover las migas. Voy a hacer migas, dijo la abuela. Mamá, que tienes mal el hombro, le dijo mi padre. Muy bien, pues las meneas tú, le dijo a mi padre como si fuera un niño chico. El Tete y yo queremos moverlas también, nos podemos turnar.
dije yo, y así hicimos. Mi padre les pegó un meneo que cuando quedaron menos pesadas, mi hermano y yo las terminamos de hacer. Aún así, era muy cansado ya que era una sartén gigantesca, pero con la rasera íbamos desmigando y moviendo la harina, haciéndolas más finas. Con unos pimientos asados, la asadura, el tocino y los ajos, nos quedaron las migas de rechupete. Éramos unos 25 y nos las comimos en la puerta de casa bien abrigados. Al parecer el vino de la bota daba cierto calorcillo, pero eso lo descubriría más tarde. En Nochebuena no hubo la fiesta del año anterior. Nos quedamos en casa de mi abuela y poco a poco íbamos tomando la magia de la Navidad, como querría mi abuelo. Me acosté en la camita pequeña donde dormía mi abuelo cuando veníamos. Estaba muy cansado y esa noche caí rendido. Despierta, me decía una voz en un tono suave. Abrí los ojos y vi a mi abuelo, con su gorra y los pantalones de pana. Abuelito, le dije a mi abuelo abrazándolo fuertemente, pero él era como un gas etéreo en blanco y negro. Podía tocarle y hablar con él e incluso olía su colonia de Barón Dandy. Te voy a llevar a un sitio que te encantará, me dijo muy entusiasmado. Me subí en su moto Impala de color naranja que le estaba esperando en un cuarto, donde tenía la despensa y la cosecha de la almendra y de la oliva. Vi que su cuerpo fue tomando color. Me llevó a un bosque de chopos alineados. Recordaba aquel sabor del pan del pueblo, con el chorizo, la morcilla, el tocino, el morcono, el relleno, mientras nos explicaba un montón de cosas sentados en tocones que había allá. Allá estaban los 3 tocones en pie como esperándonos. Mi hermano seguía roncando y mi abuelo y yo nos sentamos. Volvió a sacarse una baja del zurrón y los embutidos. También llevaba un queso curado de oveja muy bueno. Dile a tu padre que aquí tiene tocones para que sean los nochebuenos. Hay que mantener el espíritu navideño, así que los lleve cada año a la abuela para calentar la Nochebuena, me dijo seriamente. Así lo haré, le dije sabiendo que él no iba a volver. Me enseñó un libro de astronomía antiguo que tenía para dar clases. Explicaba con naranjas los movimientos de los planetas y los satélites en el sistema solar. Como podíamos saber que la Tierra era redonda y muchas cosas más. Guárdalo, te servirá como referencia para explicar pequeños problemas con ideas intuitivas. Me dio el libro muy ilusionado. Pero abuelito, le dije entristecido, no te pongas triste, nos veremos algún día, espero que más tarde que pronto. Me dijo abrazándome, tienes que saber que yo ahora soy un extraterrestre. Me dijo con la mirada fija, jajaja, siempre me haces reír abuelito. Me acuerdo cuando te subías las solapas de la chaqueta y decías que eras Drácula. Le dije secándome las lágrimas y riendo a la vez. Bueno, ahora me tengo que ir a mi otra dimensión. Siempre recuerda el ciclo de vida de las mariposas, la metamorfosis. Te quiero, os quiero a todos, me dijo mientras me daba un beso en la frente. Entre los chopos vi una enorme nave redonda. Tenía una luz azul muy intensa. Mi abuelo se fue caminando hacia aquella luz. Me envió un beso con la mano y siguió su camino. Bajo aquella luz distinguí algunas figuras que parecía que le esperaban. Vi que le acogieron y le abrazaron, después vi cómo me decían adiós todos con la mano. No era una broma, mi abuelo ahora era un extraterrestre, un ser de otra dimensión. Me quedé agazapado en el Nochebueno junto a su moto y me quedé dormido. Desperté en la cama del abuelo. No quería salir del frío que hacía, hasta que nos llamó mi abuela para desayunar. Anda, mira, el libro de astronomía del abuelito está encima de ti, dijo mi hermano al levantarse. Les expliqué a mis padres y mi abuela lo que había soñado. Al día siguiente fui con mi padre y mi hermano al bosque de chopos y nos sentamos en los 3 tocones, que estaban allí, colocados como los dejó mi abuelo. Bueno, echaremos un nochebueno al maletero para la Navidad que viene, dijo mi padre mientras nos abrazaba.